Bajo un sol abrasador en el corazón del Caribe, un barco pirata se mece entre olas traicioneras. El aire está cargado de sal, madera húmeda y un olor extraño. Algo vivo. En las bodegas, las ratas corretean sin descanso, los gatos acechan con ojos brillando en la penumbra, y un loro lanza insultos que harían sonrojar a cualquier marinero curtido. La vida en alta mar era cruda, salvaje, casi inhumana, y los piratas no navegaban solos. Sus barcos eran auténticos zoológicos flotantes, llenos de vida y caos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres rudos, que desafiaban imperios, enfrentaban tormentas y vivían al filo de la muerte, llevaban animales a bordo? Hoy te embarcarás en un viaje único para descubrir los top 7 animales que los piratas llevaban en sus barcos. Y los motivos te sorprenderán, te estremecerán y quién sabe, tal vez te hagan reír. La vida pirata no era solo ron, tesoros y banderas negras ondeando al viento. En los siglos XVII y XVIII, durante la edad de oro de la piratería, los barcos eran mundos aislados, donde cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los animales a bordo no eran simples mascotas, eran aliados esenciales, desde proteger las escasas provisiones hasta traer un poco de suerte en mares llenos de peligros. Algunos, claro está, eran puro caos, o, en los peores momentos, un refrigerio improvisado cuando el hambre apretaba. Desde gatos cazadores que mantenían a raya a las ratas, hasta monos que convertían el barco en un circo, esta lista te llevará al corazón de un navío pirata como nunca lo habías imaginado. Así que, ajusta tu sombrero, agarra el timón y prepárate para zarpar hacia el lado más salvaje de la piratería. Si te gusta esta aventura, no olvides dejar tu like, compartir tus reacciones en los comentarios y suscribirte para más historias del mar. A navegar. 1. Gatos, los guardianes del grano y la suerte. Imagina la bodega de un barco pirata, oscura y húmeda, con sacos de trigo, cebada y galletas duras apilados en un rincón. El olor a moho impregna el aire, mezclado con el sonido de garras arañando la madera en la penumbra. De repente, un bulto negro salta desde una viga, con ojos que brillan como faros en la oscuridad. Es un gato. Estos felinos eran los héroes silenciosos de los barcos piratas. Durante la edad de oro de la piratería, los gatos eran esenciales para proteger las provisiones de las ratas, que no solo devoraban los alimentos, sino que también propagaban enfermedades como la peste bubónica. Una sola rata podía arruinar un saco entero de grano. Y en un barco donde el hambre era una amenaza constante, eso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero los gatos no eran solo cazadores implacables. Para muchos piratas, eran auténticos talismanes. Los gatos negros, en particular, eran considerados amuletos de buena suerte, capaces de proteger el barco contra tormentas, naufragios o ataques enemigos, siempre que no cruzaran tu camino, claro, porque entonces la superstición podía volverse en contra. Los registros históricos, como los del barco Fancy del pirata Henry Avery, cuentan que los gatos eran tratados casi como miembros de la tripulación. Los marineros les daban sobras de pescado seco, los dejaban dormir en sus hamacas e incluso les contaban historias mientras afilaban sus espadas. En el navío de Bartholomew Roberts, el gran pirata, se dice que un gato negro llamado Sombra era tan querido que el capitán lo llevaba en su cabina durante las tormentas, creyendo que su presencia apaciguaba a los dioses del mar. Es irónico, ¿no?
Hombres que degollaban sin pestañear se derretían por un ronroneo o un par de bigotes. Si estuvieras en un barco pirata, ¿compartirías tu ración de comida con un gato por la suerte? ¿O solo por el placer de escuchar su ronroneo en una noche solitaria? 2. Perros, compañeros leales y centinelas nocturnos. Ahora, cambia el maullido por un ladrido resonante. Los perros eran compañeros fieles en los barcos piratas, y su presencia era tan práctica como reconfortante. El mar era un lugar solitario, donde la traición acechaba en cada esquina. Un perro, en cambio, era un amigo leal que no te apuñalaría por una moneda de plata o un trago de ron. Pero su papel iba más allá del afecto. Los perros eran centinelas perfectos. Con su olfato agudo y ladridos potentes, alertaban a la tripulación sobre intrusos, barcos enemigos que se acercaban en la oscuridad o incluso motines entre los propios marineros. En un navío como el Queen Anne's Revenge de Barba Negra, un perro podía ser la diferencia entre despertar vivo o con un cuchillo en la espalda. Las razas más comunes eran pequeñas y ágiles, como los terriers o perros de caza, ideales para no ocupar mucho espacio en un barco abarrotado, pero lo suficientemente valientes para enfrentarse a cualquier amenaza. Algunos piratas, como el capitán William Kidd, entrenaban a sus perros para participar en los asaltos, enviándolos a intimidar a los enemigos o a buscar objetos valiosos entre los escombros de un saqueo. En los diarios del barco Adventure the Kid se menciona a un terrier llamado Bravo, que, según la leyenda, salvó a la tripulación al ladrar furiosamente cuando un barco español se acercó sigilosamente en la noche. Pero no todo era heroísmo. En momentos de hambruna extrema, cuando las provisiones se agotaban, algunos perros terminaban en la olla. Era una decisión desgarradora, pero en el mar, la supervivencia no respetaba sentimentalismos. Imagínate en un barco pirata, con un perro fiel a tu lado, ladrando para protegerte. ¿Confiarías en él para salvarte de un motín? ¿O te rompería el corazón saber que podría convertirse en tu última comida? 3. Loros, el ícono de la piratería, pero también reales. Un loro de plumas verdes, rojas y azules, posado en el hombro de un pirata, gritando «¡Piezas de A8!», mientras el barco surca las olas del Caribe. Parece sacado de una película de Hollywood, pero los loros eran de verdad, compañeros reales de los piratas. Estas aves exóticas, capturadas durante saqueos en puertos de Centro y Sudamérica, como Cartagena o Panamá, eran mucho más que un adorno colorido. Piratas como Henry Morgan, que arrasaba las costas del Nuevo Mundo, traían loros como trofeos o regalos para impresionar a sus aliados en puertos lejanos. Un loro era un símbolo de estatus, una prueba viviente de que el pirata había cruzado mares peligrosos y regresado con algo extraordinario para contar la historia. Más allá de su valor simbólico, los loros tenían una función práctica. Su capacidad para imitar sonidos humanos, desde silbidos hasta insultos, entretenía a la tripulación durante los largos meses en alta mar, aliviando la monotonía y las tensiones que podían estallar en peleas o motines. Algunos loros incluso eran entrenados para alertar sobre peligros, repitiendo gritos o silbidos que avisaban de la presencia de barcos enemigos o tormentas cercanas. En el barco Royal Fortune de Bartholomew Roberts, se dice que un loro llamado Pico de Oro era tan famoso que los marineros le enseñaron a gritar «¡Barco a la vista!» cada vez que veían una vela en el horizonte. Pero no todo era glamour.
Los loros son ruidosos, y un chillido inoportuno podía delatar la posición de un barco escondido en la niebla o entre los manglares. Imagínate planeando un ataque sorpresa mientras un loro grita ¡Fuego! A todo pulmón. ¿Te atreverías a llevar un loro parlanchín en tu hombro solo para lucir como un auténtico pirata? ¿O te volvería loco su escándalo constante? 4. Ratas, indeseadas pero a veces devoradas. Ahora, bajemos al lado más oscuro y menos romántico de la vida pirata. Las ratas. No eran invitadas, pero estaban en todos los barcos. Estos roedores se colaban en las bodegas, roían cuerdas, masticaban velas y destruían los víveres con una voracidad implacable. El olor de una bodega infestada era una mezcla nauseabunda de podredumbre, moho y orina, y las ratas eran las reinas indiscutibles de ese caos. Los piratas las detestaban, pero no podían evitarlas. Las ratas subían a bordo en los puertos, atraídas por los restos de comida, el grano almacenado o la madera húmeda de los barcos. Lo peor llegaba en los momentos de desesperación. Cuando las provisiones se agotaban y el horizonte no ofrecía más que agua y más agua, las ratas pasaban de ser una plaga a ser comida. Sí, lo escuchaste bien. Diarios de marineros, como los del barco Guaida de Sam Bellamy, relatan cómo los piratas cazaban ratas con trampas improvisadas para asarlas en fogatas o, en el peor de los casos, comerlas crudas. ¿Era eso o morir de hambre? Un pirata hambriento no tenía orgullo, y en el mar el hambre dictaba las reglas. Se dice que en el barco Esté de Bonnet, un pirata novato conocido como el Caballero Pirata, la tripulación llegó a organizar cacerías de ratas para sobrevivir tras semanas sin provisiones. Curiosamente, las ratas eran tan resistentes que a veces sobrevivían más que los propios marineros. ¿Te imaginas enfrentarte a un guiso de rata para sobrevivir en alta mar? ¿O prefieres cerrar los ojos y no pensar en ello? Oye, tú, que estás siguiendo esta aventura, ¿has reflexionado sobre lo que hemos visto hasta ahora? Gatos cazando ratas para salvar las provisiones, perros ladrando contra el peligro, loros gritando insultos y sí, hasta ratas convertidas en cena en los peores momentos. La vida en un barco pirata era un delicado equilibrio entre el caos y la supervivencia, donde cada animal, querido o no, tenía un papel crucial. Imagínate vivir meses sin ver tierra, con el crujir de la cubierta bajo tus pies, el estómago rugiendo de hambre y un loro despertándote con un grito en plena madrugada. Suena a locura, ¿verdad? Pero para los piratas, eso era solo un día más en el mar. Ahora piensa en nuestra vida moderna. Tenemos comida en la nevera, internet a un clic y un techo que no se tambalea con las olas. Pero, ¿somos tan distintos? Al igual que los piratas, buscamos compañía, protección y un poco de suerte, ya sea con una mascota en casa, un amuleto en el bolsillo o una superstición que seguimos sin admitir. La gran diferencia es que no tenemos que comer ratas, o al menos eso espero. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos animales te ha impactado más hasta ahora? ¿El gato afortunado que cazaba en la oscuridad? ¿El perro leal que protegía a su amo? ¿El loro charlatán que animaba el barco? ¿O la rata que acabó en el plato? Y prepárate, porque los próximos animales de nuestra lista son aún más sorprendentes. Seguimos navegando por el lado más salvaje de la piratería. 5. Lagartos e iguanas, amuletos o recuerdos exóticos. Visualiza a un pirata con la barba desgreñada y un parche en el ojo, sosteniendo una iguana verde brillante
mientras el barco surca las olas del Caribe. Parece una escena extraña, pues no lo era tanto. Los lagartos y las iguanas, capturados en islas tropicales como las Galápagos, Jamaica o las Antillas, eran llevados a bordo como recuerdos de tierras lejanas o como amuletos de buena suerte. Piratas como Edward Teach, el temido Barba Negra, veían a estas criaturas como símbolos de poder, exhibiéndolas para impresionar a la tripulación o intimidar a sus enemigos. La piel escamosa y los ojos fríos de una iguana daban un aura de misterio, perfecta para reforzar la leyenda de un pirata temido en todos los mares. Más allá de su valor simbólico, estos reptiles eran prácticos, eran fáciles de mantener. Se alimentaban de restos de frutas, insectos que infestaban el barco o incluso pequeños roedores, sin necesitar mucho espacio ni cuidados especiales. En el barco Revenge d'Este de Bonnet se cuenta que una iguana llamada Verde fue capturada en una isla del Caribe y se convirtió en la mascota no oficial de la tripulación, paseándose por la cubierta como si fuera la reina del barco. Pero no todo era idílico. Algunos lagartos escapaban, correteando entre las cuerdas y provocando sustos en los marineros. Imagínate tropezar con una iguana en la oscuridad de la noche, con su cola azotando tus piernas. Y, como era de esperar, en tiempos de hambre extrema, estas criaturas también podían acabar en la olla. Crujientes, pero ricas en proteínas, ¿no? Si estuvieras en un barco pirata, ¿llevarías una iguana como mascota para presumir o como un tentempié de emergencia? 6. Gallinas, huevos, carne y compañía. El cacareo de las gallinas resonando en la cubierta no era algo raro en un barco pirata. Estas aves eran un tesoro vivo. Proporcionaban huevos frescos, carne en momentos de necesidad e incluso plumas para almohadas improvisadas o para adornar sombreros. Piratas como Charles Vane, conocido por su crueldad en las costas de las Bahamas, mantenían gallineros improvisados en cajas de madera, asegurando una fuente de alimento en un mar donde todo se pudría rápidamente. Un huevo fresco era un lujo raro, algo que podía cambiar el humor de una tripulación agotada. Y una gallina asada, cocinada en una fogata improvisada en la cubierta, era un festín digno de un capitán. Pero las gallinas tenían un lado inesperado: la compañía. En travesías largas, donde el aislamiento podía volver loco a cualquiera, algunos marineros se encariñaban con las aves, poniéndoles nombres como Clara o Reina, e incluso charlando con ellas durante las guardias nocturnas. ¿Locura? Tal vez. Pero en el silencio del mar, el cacareo de una gallina podía ser lo más cercano a una conversación amistosa. Los registros del barco Adventure Galley de William Kidd mencionan gallinas sacrificadas en fiestas improvisadas para levantar el ánimo de la tripulación, pero también cuentan que un marinero se negó a comer a su gallina favorita, llamada Lucía, hasta que el hambre lo obligó. Curiosamente, estas aves eran más fiables que muchos tripulantes, que podían traicionarte por un puñado de monedas. Si estuvieras en un barco pirata, ¿le pondrías nombre a tu gallina antes de comértela? ¿O preferirías mantenerla como amiga hasta el final? 7. Monos, regalos de saqueo o mascotas curiosas. Por último, llegamos a los monos, los auténticos payasos de los barcos piratas. Estos animales, capturados en saqueos en las costas de África o América, eran pura diversión.
Monos como capuchinos o titíes trepaban por las cuerdas, robaban sombreros, derramaban jarras de ron y hacían reír a la tripulación con sus travesuras. Piratas como Samuel Bellamy, conocido como el príncipe de los piratas, los exhibían como trofeos, presumiendo de sus aventuras en puertos exóticos como Brasil o Madagascar. Un mono era un símbolo de estatus, un recordatorio vivo de tierras lejanas conquistadas y de la audacia del pirata que lo llevaba. Pero los monos también tenían un lado práctico. Distraían a la tripulación, reduciendo las tensiones que podían desembocar en peleas o motines. Algunos incluso eran entrenados para tareas simples, como recoger objetos caídos o alertar sobre peligros con chillidos agudos. En el barco Guaida de Bellamy, se dice que un mono capuchino llamado Trasto era tan querido que los marineros le daban pequeños sorbos de ron, lo que lo convertía en el centro de las risas cuando se tambaleaba por la cubierta. Pero su naturaleza caótica era un problema. Un mono suelto podía derribar una lámpara de aceite, enredarse en las velas o robar el ron del capitán, lo que solía acabar en castigos para la tripulación. Y, en casos extremos, cuando la comida escaseaba, los monos también podían terminar en el menú. Como todo en el mar. ¿Te imaginas el caos de un mono borracho correteando por un barco pirata? Si fueras capitán, ¿aguantarías a un bicho tan travieso como mascota o lo mandarías al caldero? Y así, nuestro viaje por el zoológico flotante de los piratas llega a su fin. Desde gatos que cazaban ratas y atraían la suerte, hasta perros que ladraban contra el peligro, loros que contaban historias de saqueo con sus gritos, y ratas que, bueno, acababan en el plato en los peores momentos. Pasamos por iguanas exóticas que daban un aire de misterio, gallinas que ofrecían huevos, carne y un poco de consuelo, y monos que convertían la cubierta en un circo descontrolado. Cada animal, a su manera, era parte de la vida cruda, caótica y fascinante de un barco pirata. Estos hombres, que desafiaban a reyes, enfrentaban tormentas y vivían al límite, dependían de estas criaturas para sobrevivir, reír y, a veces, no volverse locos en medio del océano infinito. ¿Pero qué nos dice todo esto sobre los piratas? No eran solo bárbaros con espadas y banderas negras. Eran sobrevivientes ingeniosos, improvisando en un mundo donde cada día podía ser el último. Sus animales eran mucho más que compañeros. Eran aliados, amuletos, comida y, sobre todo, un recordatorio de que, incluso en el caos más absoluto, la vida siempre encuentra un camino. Así que, la próxima vez que pienses en un pirata, no imagines solo ron, oro y batallas. Piensa en el mono trepando por el mástil, el gato acechando en la bodega y la gallina cacareando en la cubierta. La piratería era salvaje, peligrosa y, a su manera, extrañamente humana. ¿Te ha gustado este viaje por los mares del pasado? Deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué animal pirata llevarías en tu barco? ¿El gato sigiloso, el perro fiel, el loro parlanchín, la iguana misteriosa, la gallina leal o el mono travieso? ¿O tal vez te arriesgarías con las ratas? No te pierdas el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los secretos más oscuros y fascinantes del mar. Hasta entonces, mantén la brújula firme, la bandera en alto y el espíritu pirata bien vivo. ¡Aj!